el día de hoy vamos a tratar el tema de gestión pública en el contexto de la modernización del Estado. Estos son los puntos de agenda para la sesión de hoy. Vamos a ver el tema de la reforma en la gestión pública desde un ámbito o desde una perspectiva macro, ¿no? ¿Qué debe aprender América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, ¿no? Y esto para un poco tener el panorama general, no solo de lo que pasa en el Perú, sino también en los otros países de América Latina, ¿no? Porque siempre la comparación que se hace respecto a los países hermanos les va a ayudar a nosotros, uno, a entender cómo estamos y dentro de qué escala estamos, qué tenemos que mejorar, cómo van los demás países de América Latina, efectivamente, porque vamos a ver, no podemos compararnos con países, no me gusta señalar esta palabra, pero se suele llamar los desarrollados, ¿no? Porque eso implicaría que América Latina no sea un país o no sea una región desarrollada. Entonces, yo lo denomino más como una región con oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, es importante saber esta perspectiva o tener esta perspectiva a nivel macro. Luego vamos ya a ir aterrizando y vamos a ver la reforma del Estado, todo lo que tiene que ver cuál es el modelo peruano, ¿no? Por qué o cómo se ha dado la descentralización, qué es, ¿no? Y también lo más importante, que es lo que vamos a ver hoy, el tema de la modernización, ¿no? ¿Qué significa modernizar el Estado en términos de gestión pública? Vamos a ver también vamos a una revisión a la legislación nacional de todos los intentos de reforma y proceso actual, ¿no? Relacionados a estos aspectos. Luego vamos a ir adentrándonos un poco más y vamos a ver lo que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, ¿no? Los pilares, los ejes, la implementación y el alcance. Y luego vamos a ver ya cómo se instrumentaliza, ¿no? El sistema administrativo de modernización, ¿no? Con los otros sistemas administrativos. Vamos a ver qué es un sistema administrativo, ¿no? Y cuál es la implicancia de que sea un sistema administrativo, ¿no? Y finalmente el rol del ente rector en temas de modernización, que es la Secretaría de Gestión Pública de la PCI. Entonces, esta es la agenda. Si se dan cuenta, vamos a ir desde un nivel macro hacia uno más específico hasta llegar ya al ente rector. Sé que luego de esto van a surgir de la exposición muchas preguntas. Los invito a leer también toda la programación de clases porque ustedes van a ver que este diplomado está estructurado, ¿no? Muy bien para estudiar cada concepto en específico, ¿no? Van a ver, por ejemplo, que hay toda una clase entera de descentralización, toda una clase entera sobre cómo funcionan las municipalidades, ¿no? U otros sistemas administrativos. Entonces, lo que yo les voy a dar en esta primera sesión es aterrizar un poco en dónde nos encontramos y cuál es la importancia, ¿sí? Y hacer también reflexiones porque finalmente, como ustedes van a poder apreciar de esta clase, la modernización está muy relacionada a la capacitación, ¿no? A la capacitación tanto de funcionarios como de los ciudadanos. Necesitamos un cambio cultural de cómo entender la modernización del Estado. Entonces, es importante también reflexionar sobre estos aspectos. Sin más, entonces empezamos con el primer punto relacionado a la reforma de la gestión pública, ¿no? ¿Qué debe aprender América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, ¿no? Hay un estudio muy interesante sobre ese aspecto de manera muy específica, ahí les pongo la fuente, yo después le voy a compartir materiales, hay mucho material sobre estos temas muy interesantes que les va a ayudar a entender mejor, o mejor dicho, a profundizar lo que veamos hoy, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que debemos aprender, ¿no? Primero, ser conscientes de que hay un espejismo de la importación directa, ¿no? Como digo acá en la presentación, durante 2 décadas, ¿no? La OCDE ha sido el faro indiscutido de la modernización estatal. Todo el mundo quiere, todos los países quieren estar dentro de la OCDE, ¿no? Y por eso se promueven reformas orientadas siempre al desempeño, a la flexibilidad y a los resultados. Pero, y no dice, sin embargo, exportar estas técnicas a América Latina requiere de una profunda cautela,
O sea, debemos ser muy cuidadosos en exportar las figuras de los países, como les decía hace un momento, europeos especialmente, ¿no? De hecho, aquí en estas imágenes pueden ver esta imagen que está como de fierro, ¿no? La gestión moderna de la OCDE, desempeño y flexibilidad, en el sentido de que tiene una base sólida, fuerte, ¿no? Y estructurada con ciertos parámetros. En cambio, la otra imagen, ¿no? Es el contexto institucional de América Latina, de la TAM, que como pueden ver, es hecho de otro material, ¿no? Y está fracturado, fragmentado y no tiene una concordancia, pues no puede ser algo base como la primera imagen. Entonces, si se dan cuenta, estas imágenes no están colocadas pues por colocar, sino tienen un trasfondo detrás de graficar o representar lo que en realidad que vamos a explicar el día de hoy, ¿no? Entonces, las herramientas técnicas son neutrales, ¿no? Pero el contexto institucional que la sostiene va a determinar el éxito o fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos, o sea, como países de Latinoamérica, exportar varias figuras de países europeos, pero esas herramientas, ¿no? Que van a ser técnicas, no van a servir de nada si nuestras bases no están efectivamente con una, como se le dice, con una piedra angular que pueda sostener lo demás, ¿no? Para ponerlos en ejemplos muy prácticos, es como si quisieras comprar, pues, en el mejor mueble, la mejor refrigeradora para tu hogar, pero tienes una casa de material noble, ¿no? O sea, no tienes las bases, ¿no? En la casa, por ejemplo, vives acostado a un río, se puede desplomar y al final te quedas sin nada porque no tienes todas las condiciones necesarias para poder aprovechar efectivamente estos otros artefactos, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que estas herramientas técnicas en realidad no son buenas ni malas, todo va a depender del el país que lo adopte, de qué manera lo hace y sobre qué lo hace, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? Justo acá colocaba un comentario, ¿no? No se puede instalar el techo del desempeño sin antes construir los cimientos del debido proceso, ¿no? Puntos de partidas contrastantes, ¿no? Y esta es la diferencia que tenemos que tener en claro desde el principio, ¿no? La OCDE, ¿no? El contexto base, hay una homogeneidad. Son un grupo de 30 países con similitudes económicas y demográficas, ¿no? Y eso es importante porque la OCDE, para quienes no tienen conocimiento, ¿no? O de repente no han profundizado sobre el tema, es esta organización que está justamente conformada por muchos países, ¿no? Y como hago aquí la precisión, tienen similitudes económicas y demográficas, ¿no? Y lo que hacen, pues, es acordar ciertos puntos para mejorar diversos aspectos, ¿no? Entre ellos la modernización, la regulación, ¿no? Y uniformizar y así, pues, evidentemente ir hacia un escenario óptimo de flexibilidad y en el que todo, que la democracia pues funcione realmente, ¿no? En cambio, ¿qué tenemos en el contexto de América Latina? Si en la OCDE había homogeneidad, porque los países que lo conforman tienen aspectos muy similares, en América Latina tenemos todo lo contrario, tenemos una heterogeneidad, ¿no? Esta heterogeneidad es extrema. ¿En qué sentido? En que es diversamente regional, desde las burocracias, meritocracias aisladas hasta modelos profundamente clientalistas, ¿no? Esto nada más lo pueden ver, por ejemplo, en los países de Argentina o Brasil, ¿no? Que por ejemplo esos países no tienen la misma configuración en temas de organización administrativa que el Perú. Ellos son, por ejemplo, federales. México también es federal. Nosotros no somos federales, nosotros no tenemos esa configuración en temas de organización, ¿no? Además, incluso los aspectos demográficos, ¿no? América Latina es muy rica por tener una diversidad en su demografía, tanto en población como en territorio. Entonces, eso es muy importante porque eso va a determinar la economía del país, sobre qué se sostiene el país. Hay países que viven de la minería, hay países que viven solo de otros recursos naturales, hay otros países que viven de la pesca, otros que no tienen mar, viven sobre la exportación de verduras, ¿no? Entonces, esos aspectos que a veces uno piensa que no son tan importantes, en realidad terminan siendo los más determinantes porque van
a forjar toda una cultura económica de un país, ¿no? Entonces, América Latina es muy rico en eso, en esas diferencias. Entonces, tenemos dos escenarios totalmente distintos desde este aspecto, ¿no? ¿Qué otro aspecto podemos resaltar? Que en el tema de la OCDE, de esta organización, ¿no? Hay una maleabilidad. ¿Qué significa esto? Los sistemas administrativos son adaptables, o sea, no son rígidos, son flexibles, ¿no? Predomina los sistemas parlamentarios unitarios que facilitan los cambios estructurales rápidos. Y ya se imaginarán qué es lo que ocurre en América Latina. En América Latina tenemos una rigidez constitucional, sistemas presidencialistas con múltiples puntos de veto, ¿no? El cambio es lento y requiere consensos complejos. Eso nosotros lo vivimos día a día cuando siempre decimos que se quiere hacer algo, pero la Constitución no lo permite, porque nuestro marco normativo, en general de toda América Latina, ¿no? Predomina la Constitución, pero no predomina la Constitución como también lo pueden hacer en otros países, sino de una cierta forma rígida que está relacionada también al tema de la política, ¿no? ¿Cómo se aprueban las leyes? ¿Es rápido aprobar leyes? ¿No? Evidentemente, últimamente hemos visto que cuando es de conveniencia de los congresistas es rápido, pero ¿qué pasa con los temas urgentes? ¿No? Con el fenómeno del niño, ¿ahí es rápido aprobar las leyes? Claro que no. Entonces, hay esos temas políticos de conveniencia hacen que las reformas estructurales que necesita un país, pues sea lento, ¿no? Y esto es muy importante porque las recomendaciones que vamos a hacer, que vamos a ver que realiza la OCDE, pues se van a ver incluso imposibilitadas de cumplirlas en nuestro país, ¿no? Pero entonces tenemos que tener en cuenta ese aspecto. ¿Cuál es el tercer aspecto también muy importante? La legitimidad histórica, ¿no? En la OCDE, en los países que conforman la OCDE, hay una fuerte cultura del Estado de Derecho y una alta confianza en la administración pública, ¿no? Ya de hecho solamente leer esta parte, nosotros nos preguntamos, qué bonito, ¿qué será confiar en el Estado, ¿no? En que te va a brindar un buen servicio hospitalario, en el que vas a poder ir a un hospital público y te van a atender rápido, o de que puedes contar con un metro que funcione eficientemente y con la misma tarjeta, un sistema integrado, te puedes ir a otro tipo de transporte, ¿no? Entonces, esta legitimidad histórica evidentemente es una construcción de hace muchos años, ¿no? Que lamentablemente pues América Latina por estar llena de, que nosotros decimos, sí, que los españoles lo conquistaron, y, ¿no? Que en realidad casi todos los países de América Latina han tenido dictaduras, ¿no? Entonces, toda la historia también hace que haya un déficit de legitimidad en América Latina, ¿no? Y una débil confianza en el Estado marcada por la desigualdad histórica en el acceso a servicios y un diseño original elitista, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien porque nosotros, bueno, somos peruanos y hemos vivido con muchos años con muchas carencias de acceso, incluso a servicios básicos, ¿no? El agua potable, la electricidad, ¿no? Telecomunicaciones incluso. Entonces, es importante marcar estos dos aspectos, ¿no? Entonces, la evolución de la legitimidad, ¿no? Escalón firme versus el salto al vacío, ¿no? La OCDE plantea todo un mundo ideal, ¿no? La escalera de la legitimidad, ¿no? Y como les comentaba, esto ya es algo incluso histórico, ¿no? Desde el siglo XIX, el debido proceso, la conducción por la ley, luego la igualdad de trato, ¿no? Imparcialidad representativa, luego en los 70 la capacidad de respuesta que tenía el Estado, ¿no? Y finalmente, bueno, en los años 90 el desempeño, promesas, medición de los resultados. Pero ¿qué pasa en América Latina, no? La escalera de legitimidad, si pueden ver las imágenes, está toda rota, literalmente es un salto al vacío, ¿no? Desde el siglo XIX, patronazgo y poder centralizado, ¿no? Intentos fallidos de mérito y bueno, hoy un salto apresurado hacia el desempeño sin cimientos de imparcialidad real ni acceso equitativo, ¿no? De hecho, este estudio que les comentaba efectivamente muestra, ¿no? América Latina como si fuera el mundo que nadie quiere estar, ¿no? Pero lo que les comentaba es que hay que ver esto como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Por eso les decía, la OCDE está basada, estos países, esta organización de países está basada en experiencias totalmente distintas a las que tiene América Latina. Pero eso no quiere decir
que América Latina no va a poder resurgir, que América Latina no va a poder cumplir con los objetivos o con los estándares de la OCDE. Claro que sí va a poder, y eso lo vamos a detallar ahora en largo de la sesión, pero el tema o la causa o la clave de todo esto es bajo qué mecanismos, por dónde empezamos, qué hacemos y cuál es lo importante. Les hago un poco de spoiler, ¿no? Más adelante vamos a ver que normas no nos faltan, tenemos mucha regulación. ¿Qué nos falta? Ejecutar lo que dicen las normas, lo que dicen las políticas, hacer seguimiento, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Entonces, por eso este tipo de diplomados es muy importante porque les da cuenta a ustedes, ¿no? O les da la oportunidad de especializarse en un tema como es la modernización, que van a ver que en realidad es la clave de todo el funcionamiento del Estado, ¿no? Desde algo tan simple como un trámite en la municipalidad o en la RENIC para sacar el DNI, como aspectos muy complejos como brindar servicios públicos de agua potable y saneamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo este tema es muy bonito y por favor véalo no como una desilusión de lo que está pasando, sino de una identificación de qué es lo que está mal, ¿no? ¿Qué es lo que dice la OCDE? ¿Qué es lo que tenemos en América Latina y qué es lo que tenemos que mejorar? Entonces, va orientado así, por favor. Así que por favor no se me desanimen con esta explicación. Bien, entonces seguimos, ¿no? Los dos motores de la reforma moderna en la OCDE, ¿no? La OCDE plantea estos dos engranajes para poder hacer funcionar todas estas recomendaciones, este mundo ideal que nosotros, pues, como América Latina aspiramos, ¿no? Y uno, muy importante, es la capacidad de respuesta, ¿no? Y por otra parte está el desempeño. Entonces, veamos a qué se refiere la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta, ¿no? Es qué se hace y cuándo, ¿no? Efectivamente, cuando uno tiene un problema en la vida familiar, con tu pareja, en lo económico, en lo académico, en lo profesional, y quieres solucionar, evidentemente te pones a pensar, ¿qué hago? ¿Cuándo lo hago? Entonces, la capacidad de respuesta, no. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados, ¿no? O la administración no puede estar sentada pues esperando que le llegue todo de un milagro, ¿no? Entonces tiene que ejecutar o tiene que desarrollar esta capacidad de respuesta que es, vamos a ver ahora, planificar y todo relacionado a eso, ¿no? Es reducir el tiempo de demora entre la prioridad política de los funcionarios, ¿no? Electos y la acción burocrática real. Es vencer la inercia, ¿no? Claro, acá en otras palabras es ir en contra, no de la voluntad política, porque finalmente, pues, nosotros somos los que escogemos a los representantes, ¿no? Y hay que ser muy conscientes de ellos ahora en estas elecciones, sino también de que a veces hay cambios o que se quieren hacer estructuralmente y por ¿no? Influencia política, sancionalismo que se le dice, ¿no? De que solamente un político por prometer algo sin estudios previos, sin técnica previa, pues quiere tratar de reformar, cuando en realidad de repente, como no hay estudios, no se sabe si es lo mejor, ¿no? Entonces, a eso hace referencia de la prioridad, ¿no? Y la burocracia, bueno, muchos ya creo que en cualquier trámite que han realizado en el Estado se dan cuenta de lo burócrata que son, ¿no? Y por el otro lado les comentaba que estaba el tema del desempeño, ¿no? Este desempeño ya no está enfocado en la capacidad de respuesta de qué se hace y cuándo, sino cómo, ¿no? ¿Cómo lo hago, ¿no? A través de lazos explícitos y medibles, ¿no? Si voy a hacer una meta, o sea, ¿cuándo lo hago? Un cronograma, ¿no? Como les decía, cuando tienen un problema financiero, un problema amoroso, no, ya, este mes me prometo, voy a esforzarme para lograr tal punto, ¿no? Entonces, es cómo lo hago, no sé, vendiendo cosas que ya no me sirven, trabajando horas extras, etcétera. Entonces, es el cómo, es el planificar, ¿no? Y hacerlo medible, cómo lo mido, ¿no? En función de dinero, en función de tiempo, ¿no? Igual con los recursos, ¿no? Y los resultados y la responsabilización. O sea, tenemos que hacerse responsables de este desempeño. Uy, me fui a la otra. Entonces, es hacer promesas ex ante y rendir cuentas ex post, ¿no? Lo que les comentaba. Nota de contexto, ¿no? América Latina ha adoptado retóricamente ambos motores, pero operarlos requiere un motor administrativo base que la región aún no ha terminado de ensamblar.
como les decía en la primera imagen, ¿no? Podemos estar ya ahora teniendo mucha regulación, porque antes pues no había nada de calidad regulatoria, no había esos aspectos, ¿no? Está bien la regulación, pero si no nos vamos a la base, que vamos a ver ahora a qué se refiere, no vamos a cambiar nada. Y aquí se plantean algunas dimensiones, ¿no? Justo en estos aspectos que les comentaba que son necesarios para ejecutar o cambiar esta base, ¿no? Uno de ellos está en lo que dice la OCDE, ¿no? En la transición exitosa desde controles básicos de caja hacia presupuestos por desempeño sistemático y contabilidad por partida doble y activos devengados, ¿no? Que se refiere a auditorías de gestión y valor por dinero, ¿no? De repente ya he escuchado este término de valor por dinero cuando está relacionado a las contrataciones públicas, ¿no? Y que ha sido justo una de las modificaciones más resaltantes de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que es el priorizar, ¿no? El valor, la calidad de, bueno, de lo que se trate, ¿no? Pero es priorizar el valor, ¿no? De las cosas, ¿no? Y en la TAM, claro, hay un estancamiento, ¿no? Escaso progreso en presupuesto por resultados o auditorías de gestión real, ¿no? Bueno, Chile es la excepción. El presupuesto rara vez es una herramienta de planificación estratégica funcional. Si hay aquí algunos funcionarios, ustedes pues son más conscientes o de repente han tenido mayor acercamiento con los presupuestos, ¿no? Y pueden dar cuenta de primera mano que efectivamente un presupuesto a veces es pues una formalidad nada más y no se ejecutan, no se cumplen por determinadas razones, ¿no? No digo que sea por falta de iniciativa, sino porque al querer ejecutar, por ejemplo, ya se topan con la burocracia. Queremos contratar, no sé, ciertos bienes, ciertos servicios, pero la ley de contrataciones nos impide por tal, tal, tal. O necesitamos autorización de tal o tal. Entonces, hay otros aspectos burocráticos que impiden o hacen que nos estanquemos. Segunda dimensión, ¿no? Relacionado a los recursos humanos y la paradoja del mérito, ¿no? El contraste más dramático entre ambas regiones. ¿Qué es lo que pasa, no? En la OCDE lo que se busca es la flexibilización, ¿no? Y en cambio en la TAM lo que pasa, no es lo que se busca, pero es lo que pasa, es la despolitización, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mientras la OCDE está pues en un mundo ideal, bajo la flexibilidad, la individualización, la velocidad, la TAM está todavía en lo rígido, lo estandarizado, en las reglas, ¿no? Siempre el funcionario está con miedo, ¿no? Que luego se le sancione por no aplicar lo que dice específicamente la ley, ¿no? Cuando tiene un margen de discrecionalidad, obviamente, dentro del marco legal para poder aplicar la ley, pero teniendo en cuenta otros factores. Entonces, eso también influye, ¿no? América Latina aún lucha desesperadamente por erradicar el patronazgo e instaurar un servicio civil normado, generalizado y basado en el mérito, ¿no? El debido proceso, ¿no? Y bueno, eso está relacionado, ¿no? A un sistema administrativo que lo van a ver después en otras sesiones, ¿no? Del servicio civil, de los funcionarios, ¿no? Hay otros países que, por ejemplo, tienen una ley general para todos, el régimen de los que son funcionarios públicos, pero aquí tenemos distintos, la 728, la 2 no sé qué, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias, ¿no? Los CAS, por ejemplo, eso es un caso siempre, los que son contratados por CAS, en general, ¿no? O sea, entonces tenemos un régimen distinto. Tú eres funcionario público, pero no tienes los mismos derechos ni las mismas... no sé, ventajas que otro funcionario público. Entonces, es un aspecto a tener también en consideración, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que importar esta flexibilización de la OCDE, ¿no? A la TAN, sin tener mérito institucionalizado, pues evidentemente va a resultar en una legislación de clientelismo, ¿no? Bueno, excepciones Chile y Brasil. Entonces, como les decía, cualquier importación que uno quiera atender acá, ¿no? En general, en cualquier país de América Latina, pero especialmente en Perú, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque uno puede decir, sí, en base a la flexibilización que la OCDE proclama y el Perú tiene que seguir, pues al final esa flexibilización solamente va a aplicar a quien está en la cabeza de gerente y a los amiguitos, ¿no? Que por política generalmente se les da los puestos.
Entonces, hay que por eso idear, ¿no? Hay que tener una base fuerte para que eso no ocurra y efectivamente, pues, importar las figuras adecuándolas a nuestra realidad. Dimensión 3, ¿no? La estructura del Estado y la agencificación. ¿Qué es esto? Ambas regiones han diversificado sus organizaciones creando agencias independientes, pero por motivos diametralmente opuestos, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de agencias, vamos a entenderlos como entidades públicas especializadas, ¿sí? Vamos a entenderlo de esa manera a efectos de la sesión. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Por ejemplo, en el tema de la OCDE, ¿no? El diagrama es Ministerio Central, tenemos un ministerio, tenemos una agencia de ejecución A, ¿no? Por ejemplo, Ministerio de el MTC, ¿no? Y ahí el MTC cuenta con una agencia especializada que ejecuta ciertos temas, otra agencia que ejecuta, ¿no? Entonces está muy bien organizado, ¿no? Y está, eso es lo que vamos a ver luego de la descentralización, ¿no? Pero por eficiencia. Separa el diseño de políticas de la ejecución, efectivamente, ¿no? Para enfocar responsabilidades de manera clara, ¿no? Y eso pasa, yo me he entrevistado con muchos funcionarios de distintas especialidades, algunos ven servicios públicos, otros ven temas de contrataciones, y todos, o hay algo generalizado, comentarios que siempre me señalan que a veces no tienen en claro cuáles son sus funciones. Por más de que haya un ROF, ¿no? Que es este reglamento de organización en funciones, o incluso un MOF, que es el manual, que incluso es más detallado, ¿no? A veces no se tienen claro los funcionarios qué es lo que, por ejemplo, se tiene que aprobar ciertas informe interno. No sabe quién lo ve porque el ROF no es claro, entonces se lo envían a todos los posibles y eso alarga, ¿no? El procedimiento interno que tienen las entidades para aprobar cierto trámite o para hacer cualquier cosa. Entonces, no hay esta diferenciación clara entre las funciones, incluso dentro de la propia entidad, y eso ya es preocupante, ¿no? Eso es lo que justamente pues pasa en América Latina, lamentablemente, ¿no? Hay una, bueno, aquí se dice, crean agencias como islas de excelencia para escapar de los ministerios jerárquicos, disfuncionales, politizados y rígidos, ¿no? Entonces, este es un aspecto dentro de la dimensión 3 que tiene que ver con la estructura del Estado. Y dimensión 4, ¿no? Está relacionada a la provisión alternativa de servicios. Ante la incapacidad burocrática que tenemos, en especial en América Latina, evidentemente, ¿no? América Latina ha sido audaz en encontrar formas alternativas y externalizadas de proveer servicios, ¿no? Si se dan cuenta, aquí es el Estado, pero ¿cómo provee estratégicamente? Si el Estado no puede proveer de servicios, se lo deriva o no se lo deriva, lo comparte o le da acceso, permiso, por ejemplo, a través de concesiones al sector privado. Y claro, aquí pongo un ejemplo nada más que son las asociaciones público-privadas, ¿no? El uso complejo, pero en proyectos de gran escala, pero tenemos mil formas u otras formas más para tener una colaboración con el sector privado, los proyectos en activos, ahora las obras por impuestos, ¿no? La ley de contrataciones, o sea, hay más aspectos para contar con el sector privado, por un lado. Y de otro lado, ¿qué ha hecho la TAM? Apoyarse bastante en las ONGs, ¿no? Estas ONGs tienen mucha capacidad financiera, ¿no? Que trasladan o impulsan la ejecución de proyectos pilotos, ¿no? A, por ejemplo, municipalidades o incluso al propio gobierno nacional para, por ejemplo, ¿no? Yo conozco varios proyectos de varias ONGs alemanas, suizas, relacionadas a el acceso al agua potable y saneamiento, ¿no? Hacen buenos proyectos pilotos que pueden funcionar, ¿no? Incluso ellos te enseñan, ¿no? Las ONGs cómo puedes proveer de agua potable y saneamiento, por darles un ejemplo, ¿no? En zonas rurales, ¿no? Y para que el Estado lo replique. Pero como no tenemos una base suficiente en todo lo que estamos viendo, el Estado no puede replicarlo. Entonces, ahí es un poco entre buena y mala la ayuda, porque en realidad o sea, tenemos a las ONGs ayudando, ¿no? Pero no sabemos cómo continuar con esos planes. Y dimensión 5, ¿no? El lado de la demanda y la presión ciudadana, ¿no? Aquí vemos al ciudadano en el círculo, en el centro al ciudadano, ¿no? La elección de mercado, luego el acceso digital y luego ya una voz,
¿no? Que efectivamente eso significa ya que el ciudadano pues participe activamente de la vida política, en general de la vida perdón, en el aspecto administrativo, ¿no? Los mecanismos de mercado, ¿no? Uso destacado de voucher o cupones, ¿no? Para empoderar la elección del usuario y generar competencia. El e-gobierno, ¿no? Y transparencia, rápida adopción de tecnológica, simplifica y automatiza trámites, reduciendo drásticamente las oportunidades de corrupción. La diferencia clave, ¿no? Y eso es lo importante. En la OCDE, estos mecanismos complementan derechos cívicos que ya están maduros y son muy participativos. En América Latina a menudo actúan como un sustituto imperfecto ante la falta de canales políticos efectivos y representativos. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Y bueno, aquí les dejo un cuadro, ¿no? Es a modo de síntesis que resume en realidad muy puntualmente todo lo que hemos visto en estas dimensiones, ¿no? Estas dimensiones en realidad son la forma de explicar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en la OCDE y cuál es la trayectoria, bueno, en la TAM, ¿no? Entonces, esto es importante porque para plantear una política que esté, la OCDE está señalando que o recomienda tal tema. ¿Cómo lo hacemos? O sea, tenemos que ser conscientes de cuáles son las diferencias que tenemos justamente para poder importar esas figuras de todos estos países que conforman la OCDE, ¿no? Aquí les dejo en tema de gasto público, recursos humanos, la estructura organizativa, la provisión alternativa y la demanda, ¿no? Entonces ya está aquí en resumen. Y bueno, entonces tenemos, ¿no? La divergencia latinoamericana, dos caminos internos. América Latina no es un bloque monolítico, ¿no? Los resultados de la reforma se van a dividir en dos trayectorias principales. Dos rutas. Ruta uno, la vía institucionalizada. Ejemplos de nuestros hermanos latinoamericanos que nos están ganando, Chile y Brasil. Son sectores con sectores públicos con líneas formales y transparentes, selección por mérito e inmunidad política básica, reformas sostenibles y similares a la trayectoria de la OCDE. Chile, por ejemplo, tiene el acceso cubierto al agua potable al 100%. Nosotros todavía tenemos un alto porcentaje, más de 2 millones de peruanos, seguro esa cifra habrá aumentado, ¿no? Que no tiene acceso al agua potable. Un servicio tan esencial para la vida humana, imagínense. Ruta 2, la vía del oportunismo, dominada por el clientelismo político, ¿no? Ya ustedes, pues ya estamos totalmente hartos de que el presidente contrate a sus conocidas, ¿no? Que no haya pues una cultura de meritocracia, que realmente alguien que sí estudió, se especializó, cumplió con todos los requisitos, no pueda tener un alto cargo y pues venga una persona que, no sé, por ejemplo, ni siquiera ha terminado la carrera, no es profesional y esté ocupando un alto puesto. Entonces, la meritocracia es muy importante, ¿no? Las reformas son experimentos aislados y enclaves desconectados. Tienen sabor a oportunismo y un altísimo riesgo de reversión cuando cambie el gobierno, ¿no? Eso es por la dependencia de que todas las políticas, reformas estructurales del país estén en manos bueno, del tipo de Congreso que tenemos, ¿no? El peligro de las consecuencias no deseadas, ¿no? Adoptar métricas de desempeño sin neutralidad institucional va a generar riesgos sistémicos graves, ¿no? El riesgo del juego de apuestas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los agentes que manipulan los indicadores para simular un alto desempeño burocrático o pierden de vista el impacto real en el ciudadano, ¿no? También hay una pérdida de legibilidad, ¿no? La proliferación desordenada de agencias independientes y tercerizaciones hace que el Estado se vuelva incomprensible, fragmentado y casi imposible de auditar. Y finalmente, bueno, el movimiento browniano, que son las reformas que van y vienen cíclicamente. Se lanzan pilotos a pequeña escala que se revierten con los cambios de gobierno, mientras la debilidad estructural subyacente permanece intacta. Y aquí está, ¿no? El imperativo arquitectónico, cimientos antes que techo, ¿no? Lo que comentábamos al inicio, ¿no? El imperativo dominante para la reforma de la gestión pública en América Latina no debe ser imitar a ciegas la flexibilidad y el enfoque del desempeño de la OCDE, ¿no? Como comentábamos.
Toda América Latina debe concentrarse en alcanzar primero un régimen administrativo del debido proceso, y el debido proceso en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Consolidar el mérito universal, tener imparcialidad, un servicio civil neutral y formalidad institucional van a ser los requisitos previos e indispensables antes de poder gestionar verdaderamente por resultados, ¿no? No vas a medir resultados si no has atacado estos cimientos. Y aquí algunas conclusiones estratégicas, ¿no? Secuencias sobre herramientas, ¿no? Compartir la caja de herramientas, lo que estábamos viendo ahora de las técnicas, ¿no? Es útil, pero adaptar siempre la secuencia de implementación a la realidad local para la supervivencia de la reforma, ¿no? Segundo, la base del mérito, lo que estábamos hablando, ¿no? Tercero, el límite de las islas, cuidado con depender de agencias aisladas, ¿no? Que resuelven urgencias, pero evaden el problema central de los ministerios estructuralmente disfuncionales. Y el siguiente paso ya siempre tiene que estar relacionado a la transparencia, a los datos abiertos, que deben ser el próximo gran salto catalizador para consolidar la confianza y la legitimidad en la región. Bien, entonces ya hemos visto de manera macro, ¿no? Cómo es que, qué dice la OCDE, cuáles son las dimensiones que plantea, ¿no? Y cuál es la semejanza o en realidad la brecha estructural que compartimos con los hermanos de América Latina respecto de estos países que, como digo yo, ya están en otra realidad, tienen otra características tanto económicas como demográficas como veíamos al inicio, ¿no? Entonces ya somos conscientes, ¿no? De la realidad de América Latina. Y como les comentaba, este escenario no es para desalentar, sino todo lo contrario, es para interiorizarlo y ser conscientes de lo que se está fallando en realidad es desde los cimientos y las bases para construir o para importar las figuras que la OCDE plantea. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no ser muy literales en, la OCDE dice flexibilización, flexibilicemos el servicio civil. O sea, hay que tener en cuenta en dónde vas a flexibilizar el servicio civil, con qué funcionarios, bajo qué medios, cómo lo vas a hacer, en qué plazo, ¿no? Y cómo vas a evitar la corrupción o el clientelismo, ¿no? Y que todo eso evidentemente también está relacionado a la política. Ahora, nos vamos a lo que es la reforma del Estado, el modelo peruano, la descentralización y la modernización. Ya vamos aterrizando poco a poco ya al modelo peruano, ¿no? Para esto, para hablar sobre el tema de la modernización, las reformas, tenemos que ser conscientes, o mejor dicho, que hay una diferencia, ¿no? Hay una confusión semántica y ese es un problema. Existe una tendencia de usar reforma y modernización como sinónimos, ¿no? Y esta confusión pues genera graves errores en el diseño de políticas y frustración ciudadana. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿cuál es la diferencia? La reforma está relacionada a la transformación sustantiva de los roles básicos del Estado, todo lo que tiene que ver con la planificación, con la propiedad, regulador. En cambio, la modernización es el incremento de la eficacia operacional de la gestión pública para cumplir dichas funciones. Entonces, luego obviamente ahora mismo lo vamos a explicar más, ¿no? Pero tengan en cuenta esta definición bien exacta. En base a eso, tenemos tres escenarios reales. Uno, que haya reformas sin modernización. Dos, que hayan modernizaciones, pero sin reformas. Y tres, que es el escenario ideal, que hayan reformas con modernización. Y eso es lo que tenemos que apuntar o sea, a lograr, ¿no? Entonces son esos tres escenarios. Ahora vamos a profundizar en esos aspectos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo realmente? Acá hay dimensiones, ¿no? La naturaleza del cambio, el ámbito de la acción, el instrumento principal y, bueno, un ejemplo. Separamos. Reforma está relacionada al el qué y la modernización, cómo lo hacemos. La reforma, el qué, por ejemplo, naturaleza del cambio, en los fines y los roles estructurales del Estado. Y la modernización es cómo, mediante los medios, la eficacia y la operatividad institucional. Lo mismo con el ámbito de acción. ¿Cómo hacemos o qué es la reforma?
es el régimen político, los sistemas económicos y macrofunciones. Y la modernización es el cómo, a través de tecnologías de gestión, a través de procesos, estructuras burocráticas internas, ¿no? Y aquí, ojo, me permito aclarar, la burocracia no es negativa, es necesaria, es necesario contar con ciertos procedimientos, ¿no? Una formalidad para las decisiones finalmente del Estado, que es la administración pública en su mayoría, ¿no? Porque recuerden que el Estado también somos todos, pero la administración necesita una formalidad, una burocracia. La burocracia no es mala. Lo que está transversando todo esto de la burocracia es el exceso de la burocracia, ¿no? Entonces aquí hay que dejar en claro este aspecto. Seguimos, ¿no? El instrumento principal. ¿Qué se puede reformar? La ley, la constitución, los decretos normativos. Pero ¿cómo lo modernizas? Ah, a través de una reingeniería, automatización de procesos, ¿no? La capacitación, a través, por ejemplo, del uso de la inteligencia artificial, evidentemente bajo ciertos parámetros, ¿no? Entonces, el cómo. Igual, un ejemplo práctico, ¿no? Cambiemos el régimen de propiedad de una empresa pública. Hay que privatizar. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? El cómo, eso es modernizar, desburocratizando los trámites de atención al usuario, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, uno es, cuando se habla de reforma es el qué cosa quieres, esto. Y la modernización es cómo lo hacemos, a través de tecnología, a través de operatividad funcional, eficacia, ¿no? Reingeniería de toda la estructura, entonces el cómo. Entonces esos dos aspectos de tener muy claro quien está estudiando temas de gestión pública y cómo modernizar, porque como reiteramos, modernizar no es sinónimo de reforma, y el escenario ideal es que haya reforma más la modernización. Y aquí, ¿no? Ahora, hay tipologías de la reforma, ¿no? Que es el origen del cambio, ¿no? Recordemos que el escenario óptimo es una reforma más modernización. Entonces, ¿cómo hacemos reformas? ¿No? Tenemos dos tipos de reformas. Las reformas que son adaptativas, ¿no? Y su naturaleza es más reactiva, es post, que quiere decir que, como su propio nombre lo dice, reactiva, va a reaccionar respecto de algo, va a tomar medidas respecto de algo, es ex post, es luego de, ¿no? Causa, acompañan cambios ya producidos en estructuras económicas o sociales o responden a disfuncionalidades. El objetivo es homologarse con nuevas realidades internacionales o demandas sociales. Esa es la forma adaptativa, como su propio nombre lo dice. Va a tratar o va a buscar adaptarse a algo que ya estaba. Por el otro lado, tenemos las reformas impulsoras o estratégicas, ¿no? Y por el contrario, estas van a tener una naturaleza proactiva, prospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Desde el antes, ya no reaccionando a lo que ya estaba, sino planificando y pensando desde antes las reformas, no sé, el cambio a la ley, etcétera. Las causas son creadas a partir de escenarios futuros imaginados por la clase política. Y el objetivo es crear un marco jurídico institucional que motive o fuerce los cambios directos en los sistemas. Entonces, si se dan cuenta, no es que una sea mejor que la otra, sino que las dos van a ser importantes dependiendo de qué es lo que quieres reformar. ¿Quieres reformar y ya hay algo establecido o algo que no se puede prever? Entonces, reforma adaptativa. Y si ya quieres crear algo nuevo, por ejemplo, es una reforma impulsora o estratégica desde el antes. Y bueno, como les decía, este tipo esta tipología de las reformas va a ser muy importante, ¿no? Porque va a determinar efectivamente qué medidas se pueden tomar para mejorar cualquier aspecto de la sociedad. Ahora, tenemos 8 áreas críticas, ¿no? Que se le llama el ecosistema de la modernización, ¿no? ¿Qué es lo que se busca modernizar, ¿no? Y aquí tenemos servicios directos, que en realidad están, en otras palabras, relacionados con los servicios públicos sociales, por ejemplo, ¿no? O todo lo que tiene que ver con la actividad propia de la función pública, ¿no? Son la educación, la salud como servicios públicos sociales y la seguridad ciudadana, por ejemplo, en temas de función pública. Los servicios económicos, ¿no? Que ya, bueno, aquí un nivel más macro que está relacionado todo con la regulación, las normas, bueno, aquí energía, agua potable puede ser, ¿no? Telecomunicaciones, otros servicios.
Tres, las empresas públicas, ¿no? Tenemos muchas empresas públicas en el país, ¿no? Y claro, aquí podemos tener una sesión completa de de las empresas públicas, ¿no? Porque justamente lo que ha hecho el Estado a través de esas empresas públicas es crear algo especializado, ¿no? Para que pueda funcionar y administrar, gestionar, encargarse de cierto aspecto del Estado que es importante. ¿No? Pero las empresas públicas actualmente pues parecen más entidades, ¿no? Propiamente, que al final uno ya no sabe si es una entidad pública o es una empresa, si es una empresa pública de sociedad anónima, pero se rige bajo la ley de contrataciones del Estado y todas las normas de derecho administrativo en general. Entonces ya pierdo un poco la finalidad para las que fueron creadas, ¿no? Pero como les digo, esto es una conversación, es un tema muy amplio que se puede hablar pues en muchas sesiones, pero es una de las áreas críticas que sí merece atención, en especial en Perú, porque tenemos muchas empresas públicas. Nada más por decirles y por darles un ejemplo, ¿no? Les hablo bastante de agua potable y saneamiento porque me especializo también en ese ámbito, ¿no? En el Perú tenemos 50 empresas públicas, ¿no? 49, bueno, 48 son municipales, ¿no? Y una, bueno, es EAPAL y otra que está bajo otro ámbito, que no es una empresa en realidad, ¿no? Pero que brindan el servicio de agua potable, ¿no? En las zonas urbanas son 49 empresas públicas que están a cargo de las municipalidades. Entonces ya imagínense ahí nada más cómo estamos dejando en manos de empresas públicas un servicio tan esencial, ¿no? Y por eso es importante que estas empresas pues tengan sostenibilidad. Todas están en rojo. Seguimos, ¿no? La institucionalidad, ¿no? Tanto en temas, por ejemplo, de justicia, el Banco Central, en general de cualquier entidad de la administración pública. Cinco, la inversión pública, ¿no? En proyectos de infraestructura, vial, energético, cualquier aeropuertos, toda infraestructura, toda inversión pública, y aquí estaba lo que comentábamos hace unos momentos relacionado a la colaboración con el privado, ¿no? Qué tan importante puede ser la inversión pública en temas de infraestructura. Seis, ¿no? La articulación internacional, la diplomacia y el contexto externo, ¿no? Evidentemente, siempre tenemos que tener en cuenta estas áreas de la diplomacia porque finalmente son los otros países que coadyuvan a cumplir con las funciones del Estado, ¿no? Y finalmente, la relación con la sociedad civil, ¿no? Que son las demandas, los conflictos, las percepciones que se tienen sobre el Estado, ¿no? Si ustedes buscan estadísticas, ¿no? Y creo que ni siquiera hay necesidad de buscar estadísticas ustedes mismos, ¿no? Cuando les pueden preguntar, ¿usted confía en el Estado? Estoy segura que la mayoría va a responder que no, ¿no? La mayoría estamos, bueno, conscientes de los temas de corrupción, los temas nada más en seguridad ciudadana, ¿no? Como les decía, el acceso al transporte, no tenemos un metro, o sea, hay muchos aspectos que relacionados con la percepción de los ciudadanos hacia el Estado. Y aquí está el motor operativo, la reingeniería de los procesos. Aquí, bueno, coloco un ejemplo, ¿no? Modernizar no es comprar computadoras, es alinear tecnología, presupuesto y talento hacia los objetivos institucionales, ¿no? Por eso hablamos bastante vamos a hablar bastante de ese aspecto de modernizar. Modernizar no es, listo, compramos computadoras en el ministerio, ¿no? Las municipalidades o cualquier organismo, computadoras nuevas, las mejores, pero eso no es modernizar. Modernizar es que todo sea uniforme, por ejemplo, tecnología, que todos los funcionarios puedan estar en un nivel de utilización de tecnología, que todos tengan un presupuesto, ¿no? Para poder utilizar efectivamente esas nuevas computadoras, ¿no? Y el talento, o sea, evidentemente personal que esté calificado para que pueda aprovechar al máximo ese recurso, ¿no? Y claro, aquí hay una línea de engranaje desde la formulación, cómo se programa, cómo se ejecuta, y eso también es importante porque no termina en la ejecución todo esto, sino también en el control, ¿no? Que es la evaluación que se hace posteriormente sobre las normas, sobre los recursos, sobre los resultados reales. El plan de vuelo, tres tareas antes de iniciar, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Uno,
Construir la estrategia global, reconocer las áreas operativas como un sistema. Se requiere un plan estratégico suprapartidario con secuencias lógicas. Ahora vamos a ver la modernización, o sea, qué significa que la modernización sea un sistema administrativo y cómo se relaciona con otros sistemas administrativos. Vamos a ver cuántos hay, ¿no? Y cuál es la importancia. Segundo, ¿no? Crear condiciones objetivas, generar presupuesto e instrumentos técnicos, ¿no? Crear verdaderos ámbitos de concertación. Recuerden que modernizar es el cómo, ¿no? Siempre es cómo lo vamos a hacer. Y eso pues como coloco aquí es generar presupuesto, instrumentos técnicos, ¿no? O sea, ya elaborar una planificación. Y finalmente, tres, ¿no? Diferenciar los ámbitos. La reforma se debate en el Congreso, que son las leyes. La modernización es responsabilidad técnica de la administración a través de los procesos, ¿no? Y eso es importante, por eso les decía, queremos en realidad reformar, ¿no? O ya con las normas que tenemos podemos modernizar. Evidentemente esto es una pregunta amplia y va a depender de cada sector, ¿no? Podemos estar en el sector transporte. Tenemos que reformar leyes, sí, porque acá hay una contradicción, que ya tenemos que reformar y además modernizar. Pero hay otros aspectos en los que no. Por ejemplo, en barreras burocráticas. Ya hemos hecho la reforma en su oportunidad y lo que ahora más bien hay que modernizar, ¿no? Hay que modernizar. Entonces siempre esta pregunta de ¿necesitamos reformar, modernizar o ambos? Va a depender del sector y de la realidad, ¿no? Entonces, estos son, bueno, acá lo he colocado como el plan de vuelo porque es antes de iniciar, ¿no? Todo el aspecto de la modernización. Tenemos que construir una estrategia global, crear las condiciones y diferenciar esos ámbitos que ya hemos venido estudiando de la diferencia de reforma y modernización. Entonces, un pequeño resumen de lo que estábamos viendo, ¿no? Es importante entonces los sistemas internos del propio Estado, de las propias administraciones públicas, ¿no? Necesitamos una reingeniería de los procesos, tecnologías informáticas, recursos humanos capacitados, como les decía hace unas láminas atrás. No basta con que la entidad pública compre computadoras si es que no evidentemente capacita al personal, ¿no? Y computadoras, es decir, por ejemplo, podemos hablar de aspectos incluso más complejos como hospitales, ¿no? ¿Qué hace el Estado invirtiendo en maquinaria especializada en temas de salud si es que no capacita a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos para efectivamente saber utilizar esas maquinarias de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya es muy importante. Entonces, tenemos que tener en claro estos sistemas internos. Segundo, ¿no? Los cimientos, en realidad, que era lo primero, la voluntad política, la mitigación de restricciones, ¿no? Y segundo, la reforma, que otra vez estábamos hablando, no es lo mismo que modernización. Lo estoy repitiendo bastantes veces porque quiero que sí se lleven al menos eso en claro al finalizar esta sesión. Reforma no es lo mismo que modernizar. Modernizar es el cómo lo hacemos. Ya lo voy a repetir, porque estoy segura que de esa manera pues no se les va a olvidar nunca y van a ver cómo en sus funciones, cuando tengan algún poder de decisión o incluso cuando estén materializando los que son funcionarios públicos o incluso los que no son funcionarios públicos puedan pues coadyuvar a las funciones de la administración pública. Y como, bueno, el fin último de todo esto en realidad es un Estado para la democracia, ¿no? El Estado resultante no debe ser el centro del debate político, sino un administrador estable. Los partidos del futuro deben actuar en el seno de la sociedad civil, no usar el Estado para imponer proyectos corporativos, ¿no? Como ya estábamos pues muy acostumbrados a escuchar, que se emite una ley, ¿no? Para beneficiar a determinado grupo, pero sin ningún sustento técnico, ¿no? Porque a veces sí se puede beneficiar a un sector, una población, pero tiene que haber el porqué, y eso es lo que no hay, ¿no? Hoy existe una creciente conciencia de que no habrá sociedad democrática sin un Estado que lo sea, evidentemente, ¿no? Esta construcción debe ser el objetivo central que guíe el quehacer reformador. Entonces, siempre todo el centro de lo que estamos conversando es la democracia y la participación de los ciudadanos. Bien,
Ya vamos a ver nada más de forma muy puntual todo lo relacionado al concepto de descentralización. Es el modelo que se ha adoptado en nuestro país, eso es importante señalarlo, ¿no? Porque no todos los países, como les comentaba al inicio de la sesión, tienen pues una organización administrativa que se bases o que tenga como eje la descentralización. Hay otros como Argentina, como Brasil, que son federales, ¿no? Como México también. Entonces, ¿qué es la descentralización? ¿No? Es un principio de organización administrativa, ¿no? Bueno, propio del derecho administrativo. Debe entenderse como el traspaso de funciones desde un ente administrativo a otros entes administrativos menores, siempre que ello implique la efectiva transparencia de poderes decisorios ejercidos en nombre propio por la entidad cuyo favor se va a hacer la descentralización. Yo siempre explico la descentralización como un pulpo, ¿no? Es un pulpo, ¿no? Que a través de sus tentáculos va pues traspasar sus funciones, ¿no? A otro ente para que tenga pues poder de decisión. Entonces la descentralización es el reparto de funciones. Tipos de descentralización, ¿no? Este reparto de funciones o de poder, del poder, ¿no? Puede ser o puede tener un carácter institucional o un carácter territorial. El más fácil de entender es el territorial, ¿no? Porque la forma en la que se organiza el Estado, tomando en cuenta el territorio. Entonces se articula a través de entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Ellos pues está a través del territorio porque es el ámbito de jurisdicción de cada ente, ¿no? En cambio el institucional está relacionado con otras en realidad funciones o entidades de base corporativa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la interpretación de la Constitución está centralizada, aquí es otro concepto, ¿no? La descentralización del poder, las funciones específicas para interpretar la Constitución, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene ciertas determinadas funciones, los organismos reguladores tienen otra función, entonces de esa forma se descentraliza el poder desde el ámbito institucional, ¿no? Como les decía, el territorial ya está relacionado a los niveles de gobierno, pero la idea de la descentralización es esa en realidad, ¿no? Bien, solo me he quedado aquí como un concepto general para que ustedes puedan, como pueden ver en el temario de la sesión, se tiene toda una clase para hablar sobre la descentralización. Estoy solamente diciendo el concepto general. Vamos a ver luego más adelante qué dice la Constitución. Y justo en esa parte, ¿no? La revisión de la legislación nacional, de todos los intentos de reforma y el proceso actual. Y aquí está la clave de o todo el aspecto de la descentralización en nuestro país. Todo empezó bueno, en el gobierno, en realidad, de Alejandro Toledo, ¿no? Desde el 2001. Y bueno, en el 2002, que fue clave, se emitieron una serie de normas relacionadas a la descentralización. De hecho, recién en el 2002, el 7 de marzo, se publica la ley 27680, que es la ley que reforma la Constitución y en la cual se incorpora todo el capítulo 14, que es el título 4, sobre la descentralización. O sea, en la Constitución del 93, en la original, no había ni un capítulo de descentralización. Recién en el 2002 es que a través de una reforma legislativa se va a añadir todo este capítulo. En este año también se emitieron una serie de leyes, ¿no? La ley Bases de Descentralización, que todavía sigue vigente, la ley orgánica de gobiernos regionales, que también sigue vigente, ¿no? Y claro, aquí se convoca elecciones de gobernadores regionales, ¿no? Y ya en el 2003 es que se publica la ley orgánica de municipalidades. Y bueno, aquí en el 2005 es un error, bueno, en realidad todas estas normas han sido realizadas sin un estudio, ¿no? Efectivo, porque ustedes recordarán quienes son quizás o han estado presentes en estos años del gobierno de Toledo, pues Toledo siempre
o su bandera, ¿no? Para postular era siempre la descentralización, que nadie escucha a los pueblos olvidados, ¿no? Y ese sensacionalismo, ¿no? Ha creado que sin estudios previos, sin tener un fundamento fáctico, jurídico, ¿no? De cómo o qué implica descentralizar, ¿no? ¿Qué implica no solo descentralizarlo? Vamos a ver ahora, ¿qué implica otorgarle a las municipalidades no solo autonomía, sino la gestión, la responsabilidad de ciertos servicios públicos? O sea, no se hizo un estudio de que las municipalidades no tenían o tienen presupuesto pero no saben ejecutarlo, ¿no? Tienen otros problemas técnicos, entonces no se hizo un estudio y pues ahora estamos un poco a la deriva con ese aspecto, ¿no? Fue un poco el planteamiento que se hizo bueno, en el gobierno de Toledo, que, como les digo, su bandera en tema de la política fue, evidentemente, pues el trasfondo creo que no es malo, porque efectivamente se tenía que tomar reformas, ¿no? Para, por ejemplo, estos pueblos olvidados, pero el tema era, o sea, ¿en qué se equivocó? No en la reforma, sino en el cómo, en la modernización. Entonces aquí ya estamos aplicando los conceptos, ¿no? Él reformó, pero hizo una reforma sin modernización. Y ya, y las consecuencias son las que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué dice la Constitución sobre la descentralización? La descentralización es una forma de organización democrática, ¿no? Y constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país, ¿no? Y subrayo con rojo esta parte que dice objetivo fundamental, el desarrollo integral del país, porque es una idea, ¿no? Central, o mejor dicho, es la base que va a fundamentar la descentralización. ¿Para qué uno descentraliza las funciones? Porque uno, o sea, uno, me refiero como al legislador, ¿no? Quiere pues que todo el país sea desarrollado. No es posible que en solo Lima podemos encontrar una serie de servicios que no hay en Junín, que no hay en Arequipa, que no hay en Puno, que no hay en Ica. Entonces la descentralización tiene este objetivo y muchas veces se olvida cuando se trata de reformar o modernizar, ¿no? Que en realidad lo que se quiere es que, por ejemplo, todas las regiones del país sean como Lima, que tengan el acceso a muchas cosas como Lima, ¿no? ¿Por qué solo Lima? Entonces, eso es para un poco reflexionar. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, ¿no? Y esto de la progresividad también es importante porque hay muchos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que habla específicamente sobre este artículo de la Constitución. Y claro, cuando dice en forma progresiva y ordenada, ¿qué hace referencia? A que cada vez las reformas, los pasos que se den para implementar la descentralización, nunca sea un paso para atrás, sino siempre para justamente lograr el objetivo de que todas las regiones, municipalidades estén desarrolladas, ¿no? Entonces es un proceso progresivo, va de menor a mayor, nunca al revés, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Qué más? Conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional. ¿Qué más? Los poderes del Estado y los organismos autónomos, así como el presupuesto de la República, se van a centralizar de acuerdo a la ley. ¿Qué más dice la Constitución sobre la descentralización? El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos. Entonces, aquí ya la descentralización, si se dan cuenta, conforme hemos visto sobre la tipología, ya es, o está, mejor dicho, enfocado a al territorio, ¿no? Territorial. ¿Por qué? Porque ya te habla de regiones, departamentos, provincias y distritos. Bueno, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local. Entonces, aquí esta es la primera, ¿cómo les puedo decir? El primer reconocimiento, ¿no? De que hay niveles de gobierno. Prevalece la unidad e integridad del Estado. ¿A qué hace referencia? O de repente ustedes pueden tener algunas dudas y comentarme, ¿no? Doctora, ¿por qué si se habla de descentralizar, por qué se habla de unidad? No que estamos repartiendo el poder a través de organismos, a través del territorio. O sea, ¿qué significa preservar la unidad?
Cuando se habla de unidad e integridad del Estado y la nación, quiere decir que por más de que ciertos organismos o ciertos niveles de gobierno tengan repartidas las funciones de la administración pública, del Estado, ¿no? Todos responden o están dentro, se enmarcan dentro de un marco, en este caso normativo jurídico, que bueno, que va a estar por lo que dicte la Constitución y las demás normas, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta que si bien la Constitución está pues como norma madre de todo el territorio, de todo el ordenamiento peruano, el respeto o la unidad hace referencia a toda el ordenamiento jurídico. Quiere decir el ordenamiento jurídico no solo la Constitución, sino también las leyes y los reglamentos. Entonces, eso es unidad, ¿no? Por más de que, ejemplo concreto, la municipalidad tenga autonomía, incluso las municipalidades tienen la potestad, bueno, de emitir ordenanzas que tienen rango de ley, se dice, ¿no? Pero estas ordenanzas no pueden contravenir lo que diga una ley, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad no puede emitir una ordenanza que vaya en contra de lo que establezca la ley de parámetros urbanísticos, por decir algún ejemplo. Entonces, a eso hace referencia la unidad, ¿no? Por más de que la descentralización, en este caso territorial, a través de las municipalidades, tengan autonomía técnica, económica, financiera, no pueden dejar de encontrarse en un marco general que es jurídico relacionado a la Constitución, como les decía, a los otros reglamentos, ¿no? Del ámbito nacional. Y aquí está, bueno, ya repartido o reconocido lo que es la descentralización y específicamente los gobiernos regionales y señala que los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica, administrativa en los asuntos de su competencia, ¿no? Coordinan las municipalidades sin interferir en sus funciones y bueno, aquí ya habla sobre incluso la estructura básica. Aquí también se señala, ¿no? Y es importante porque desde la Constitución, en este capítulo de descentralización ya se está señalando, ¿no? Los gobiernos regionales van a promover el desarrollo y la economía regional, fomentar inversiones, ¿no? Y etcétera. Pero, ¿qué más? Señala las competencias de manera expresa, ¿no? Son competentes para, y comienza a enumerar aprobar su organización interna, formular plan de desarrollo regional, administrar sus bienes y rentas, regular y otorgar las autorizaciones, promover el desarrollo socioeconómico, dictar normas. O sea, si se dan cuenta, están listadas las competencias para los gobiernos regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el desarrollo que tengan posteriormente, tanto normativo, ¿no? Tiene que estar dentro de estas competencias asignadas constitucionalmente. Lo mismo para las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Que también se les reconoce autonomía política, económica y administrativa. El artículo 195 establece, ¿no? También las competencias, aprobar su organización, administrar sus bienes, ¿no? Organizar, reglamentar. Eso es importante. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Constitución les va a otorgar, o mejor dicho, les otorga a las municipalidades competencia constitucional para tener servicios públicos. ¿Qué servicios públicos? Un ejemplo es el agua potable y saneamiento. Otro servicio público, el alumbrado público, la limpieza pública, ¿no? Y esos servicios públicos, como su propio nombre lo dice, en realidad hay toda una teoría detrás, pero por bastante criterio nada más podemos saber nosotros que los servicios públicos son esos servicios, ¿no? Esenciales que son determinantes para la ciudadanía. Entonces, claro, aquí ya comenzamos a reflexionar sobre cuáles son las implicancias de que servicios públicos, ¿no? estén en manos locales, ¿no? Y eso es un aspecto también a valorar y a reflexionar en temas de descentralización, como les decía. La reforma no estuvo mal, ¿no? Lo que estuvo o en lo que se falló desde el 2002 hasta la actualidad, es la modernización. O sea, ¿cómo implementamos la descentralización o para que la descentralización funcione? ¿Cómo hacemos que Arequipa, que Puno sea tan desarrollado como Lima? ¿No? Y eso ustedes lo pueden advertir en otros países. En otros países de Europa, uno va a una región, a otra región, cada región tiene totalmente desarrollado todos los servicios públicos, cada uno cuenta con universidades de alto nivel, ¿no? Entonces,
Ese es el objetivo final de la descentralización y como les digo, el problema no ha sido la reforma, sino la modernización en este caso. ¿Qué más tenemos, no? Bueno, aquí todavía seguimos con las competencias de los gobiernos locales. Y bueno, aquí también el artículo 97, 197, que habla sobre la participación vecinal, ¿no? Y los servicios de seguridad ciudadana. Y eso es un tema que, bueno, nos está afectando bastante ahora o que debe estar en debate, que ustedes tienen que tener en cuenta que según la Constitución, los servicios de seguridad ciudadana están a cargo de las municipalidades. Evidentemente el gobierno central tiene que ver porque hay todo un sistema sobre seguridad ciudadana que también regula el gobierno nacional, pero quienes son los encargados principales son las municipalidades. ¿Y qué hacen las municipalidades? Y creo que es un ejemplo, ¿no? Que pueden ustedes advertir de que no tienen, pues, muchas veces, no por falta de querer, como les decía hace unas láminas atrás, sino porque en realidad se encuentran o con la burocracia o se encuentran con que no pueden ejecutar el proyecto, está el tema de la corrupción, o sea, es complicado, es muy complejo, ¿no? Pero justamente también hay que repensar si la seguridad ciudadana debe estar en titularidad de los gobiernos locales, sí, los gobiernos locales, ¿no? De las municipalidades. Entonces, por eso les digo, las reformas no pueden ser pensadas sin articular la modernización, sin pensar en el cómo lo vamos a hacer. Bueno, el artículo 198 que habla sobre la Municipalidad Metropolitana de Lima y cuáles son las competencias específicas que tiene. El artículo 199, igual, el tema de los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos, pero también, bueno, están sujetos al control de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, ya hemos estado viendo uno de los puntos de agenda más eh, grandes en realidad, que eran todo lo de la OCDE, ya ha quedado claro también qué es lo que pasa en Perú y efectivamente cómo han sido estos cambios de reforma en temas de descentralización. Como les digo, hay una sesión entera que van a estudiar para el tema de la descentralización. Se puede hablar de muchos aspectos, ¿no? Yo les enseñé solamente dos tipologías, a través de la territorial y a través de la institucional, pero podemos ver descentralización económica, podemos ver descentralización en muchos aspectos en general, ¿no? Entonces, lo que ahora corresponde estudiar y evaluar es la política nacional de la modernización de la gestión pública al 2030, ¿no? Si ya se ha planificado, hay pilares, ejes, implementación y alcance. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que se quiere? Ojo, todo lo que voy a decir está dentro de la política, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esta política? Es la arquitectura de un nuevo Estado, ¿no? El proceso de modernización, de la burocracia tradicional a la gestión centrada en el ciudadano. Bueno, aquí le dejo también la ley que es la 27658, que es la ley que regula todo el tema de la modernización del Estado, que fue emitida en 2002 también, si no me equivoco, y los lineamientos que tienen pues las Naciones Unidas. El Estado en tensión, ¿no? Un punto de quiebre institucional. Tenemos por un lado la inercia, que son las estructuras heredadas, la asfixia presupuestal, la tradición jurídico-formal, ¿no? Creer que la ley va a cambiar la realidad. Siempre nos obsesionamos que hay una ley, que hay una ley, que hay una ley. Se emite la ley y la realidad no cambia, ¿no? Los procesos enfocados en el control interno, no en el usuario, ¿no? Entonces, esa es la inercia. Entonces, ¿cuál es la presión que se va a ejercer? Una ciudadanía, o cuál es la presión que va a ejercer esto, ciudadanía exigente, revolución digital, la necesidad de respuestas ágiles y la transparencia radical de servicios de calidad, ¿no? La modernización ya no es una moda tecnológica, recuerden, ¿no? Es una necesidad de supervivencia institucional para mantener la legitimidad democrática. Y bueno, aquí hay una evolución histórica del Estado latinoamericano. Esta evolución se reconoce en la política, ¿no? Porque es importante siempre, las políticas para que tengan un mayor contexto son este diagnóstico, ¿no? Que van a terminar luego en una planificación, ¿no? Pero para planificar algo siempre tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido todo este tiempo, cómo está el estado del problema público que se quiere atacar, ¿no?
o mejor dicho, que se quieren mejorar, ¿no? Y a partir de ello ya establecer, como se está fallando en este aspecto, el objetivo es mejorar en tal tema. Entonces, pero para eso la política hace bien en hacer todo este estudio previo, ¿no? Hay una evolución histórica, ¿no? Desde el siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, aquí les dejo el detalle para que ustedes puedan verlo, pero como repito, eso también está detallado en la propia política. La gran dicotomía, ¿no? La política, como se dan cuenta, hace bien en reiterar todo esto que hablamos desde la OCDE, ¿no? No es lo mismo reformar que modernizar. La reforma del Estado, otra vez, el qué, los roles, las funciones. La definición, transformación sustantiva de los roles básicos y las herramientas son a través de los marcos legales, los políticos, la ley y la constitución. En cambio, la modernización está el enfoque en el cómo lo hacemos, en la operación, en la eficacia. Y la definición, ¿no? Incremento de la eficacia, en la herramienta principal, tecnologías y gestión. Como decíamos, los tres escenarios posibles: reformar sin modernizar, modernización sin reforma y la reforma con modernización, que es el modelo ideal. Entonces, la política es consciente de las diferencias entre reforma y modernización, y eso está bien. Radiografía del fracaso operativo, el diagnóstico, ¿no? Evidentemente, para solucionar los temas tenemos que conocer cuáles son los problemas, sino qué es lo que se va a pretender solucionar. ¿Por qué fracasan los servicios públicos y cae la percepción ciudadana en el Perú? Planeamiento aislado, ¿no? Hay ausencia de articulación entre los planes estratégicos y el presupuesto público real. Un diseño obsoleto, la estructura de organización y funciones deficientes. Lo que les comentaba al inicio, los funcionarios a veces no saben si son competentes para cierta función o no, ¿no? Entonces eso va a hacer lento cualquier procedimiento interno. Logística precaria, la infraestructura y el equipamiento insuficientes para la demanda. Ya el Poder Judicial, hay muchas entidades en realidad, pero ya en el Poder Judicial, que es lo más notorio, ustedes pueden, o quizás han ido por algún un proceso o algo, y han visto pues en qué condiciones están los del Poder Judicial, ¿no? Y en general hay muchas entidades públicas pues que no tienen silla, las computadoras no funcionan, las impresoras ya están malogradas, entonces toda esa infraestructura y equipamiento es muy importante porque está directamente relacionado al desempeño de los funcionarios. Si no tienes unas buenas maquinarias, y ojo también ahí, pues no solamente es necesario comprar nuevas laptops, sino también a capacitarlos, tener las herramientas tecnológicas necesarias, etcétera, ¿no? Entonces, en general, esta logística está relacionada a eso. La gestión humana, ¿no? Inadecuada política de retención y capacitación de recursos humanos, ¿no? Hay bastantes funcionarios, pues, a veces que son muy buenos, pero que por el ámbito económico, ¿no? La remuneración, ¿no? Lo que se les da no satisface a los funcionarios efectivamente, ¿no? Por ejemplo, un funcionario pues se empeña en especializarse, pagar diplomados, maestrías y su sueldo no sube. O es muy difícil de que se suba, ¿no? Tiene que pasar muchos años. Entonces, todo esto de gestión humana es bien importante porque va pues a desincentivar que los funcionarios que realmente pues tengan conocimientos técnicos sobre la materia se queden en las entidades y migren al sector privado, ¿no? Y finalmente la ceguera de impacto, ¿no? La limitada evaluación de resultados y nulo monitoreo de insumos y procesos. No hay un seguimiento sobre todos estos aspectos. Entonces, ese es el diagnóstico que se hizo al emitir la política. ¿Cuál es el antídoto que plantea la política, ¿no? Que es lo que le llaman la nueva gestión pública. Esta nueva gestión pública incorpora la lógica de eficiencia del sector privado al ámbito público, con un único fin: crear valor público, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que quiere hacer esta nueva gestión pública es recoger los mejores aprendizajes del sector privado. Acuérdense que el sector privado tiene otra mentalidad. El sector privado siempre está actuando conforme a las ganancias que puedo obtener. Mientras más ganancias, hago más eficientes mis procesos, ¿no? Hago eficientes mis procesos y así voy a ganar más. Entonces, las buenas prácticas del sector privado
la quiere trasladar la gestión pública en el sentido no de tener un fin lucrativo, porque el Estado evidentemente no tiene un fin lucrativo, pero sí un fin de que tiene que ser más eficiente. Los procesos tienen que ser más cortos, los temas internos no tienen que ser tan burocráticos, ¿no? Entonces a eso se refiere. Entonces, ¿cuáles son los pilares? Orientación al ciudadano, ¿no? Gestión por resultados, ¿no? Descentralización del poder y el tema de la contabilidad en temas de transparencia, ¿no? Entonces, esos aspectos son los que la política ha resaltado. Y aquí tenemos 8 arenas de la modernización operativa, ¿no? Que está relacionada, como se dan cuenta, todos giran en torno al ciudadano. Y está el tema de la gestión intergubernamental. ¿Qué significa esto? Coordinación interna, ¿no? El motor invisible, lo que no se ve, el ciudadano no ve cómo opera dentro de la administración. El ciudadano solo presenta su solicitud porque necesita algo del Estado y el Estado se lo tiene que otorgar. Al ciudadano ya no le importa si el informe se tiene que emitir a la otra área, no, tiene que siempre, por eso el centro del ciudadano, tiene que haber una coordinación interna. Hay una relación también gobierno-sociedad, manejo de percepciones y conflictos, ¿no? Ya lo habíamos hablado. Relaciones internacionales, los proyectos de inversión, el soporte institucional, las empresas públicas, la regulación económica y los servicios directos. Si se dan cuenta, esos aspectos son los que vimos al inicio y son pues lo que la política de modernización ha querido implementar a partir de esas recomendaciones de la OCDE, ¿no? De los países extranjeros. Evidentemente, como decíamos, el tema o el problema no está en las reformas propiamente, sino en la modernización. Y claro, un aspecto ahora que bastante se habla o es tema de tendencia es el gobierno electrónico, ¿no? El gran catalizador. Lo evidente son las páginas web informativas, la digitalización de documentos, la instalación de computadoras y acceso básico a servicios. Pero lo que no se ve, y es por eso es que es el iceberg, es la verdadera transformación. Tenemos o el Estado tiene que optimizar continuamente sus procesos. No es solamente, como decíamos, comprar computadoras nuevas y se acabó, sino que tiene que ir de la mano con otros aspectos. La interoperabilidad de base de datos. No es posible que yo vaya a una entidad pública y me soliciten la vigencia poder de la empresa. ¿Por qué? Porque esa información es pública. ¿Quién la tiene? Registros públicos. Entonces, tiene que haber interoperabilidad entre las administraciones. El Estado es el Estado, la administración es la administración. Eso es una administración. Entonces, ¿por qué me van a solicitar un documento que otra administración no tiene? Eso es en un mundo ideal, evidentemente, ¿no? Pero entonces, esa es la verdadera transformación, de que todas las entidades cuenten con la información de las otras, evidentemente con su resguardo, ¿no? Ventanilla única electrónica. No es posible, pues, que tengamos mesa de partes virtual para el MTC, para el OS, para los INERMIN. Cada entidad tiene su mesa de partes virtual. Tenemos que crearnos usuario y contraseña por cada una de ellas. En otros países, tú tienes una ventanilla única, ¿no? Electrónica, y ahí te llegan las notificaciones de todas las entidades, de la SUNAT, el MTC. Y eso es lo que deberíamos optar. O sea, es una verdadera transformación, si se dan cuenta, ¿no? Y finalmente, bueno, la reingeniería de la relación fundamental Estado-ciudadano, ¿no? Y esto, todo este aspecto está relacionado al derecho administrativo. Otro aspecto muy importante que resalta la política también de modernización es el ecosistema de la transparencia y anticorrupción, ¿no? El motor de la integridad, que tiene que ver con la confianza democrática y que aumente, ¿no? El Estado publica datos proactivamente, no todo tiene que ser transparente, todo tiene que ser público, ¿no? Acá hay toda una normativa detrás que es la ley de acceso a transparencia a la información, ¿no? Obviamente hay excepciones cuando es información confidencial, de seguridad ciudadana, etcétera, perdón, seguridad nacional, pero obviamente son excepciones muy puntuales. Toda la información en principio del Estado es pública, ¿no? Ciudadano audita y comprende y la corrupción pues se previene. Entonces ese es el motor de la integridad, ¿no? Como les decía, hay toda una normativa, también hemos tenido acá en Udeápolis una sesión que ustedes pueden buscar sobre todo el régimen de transparencia y acceso a la información pública.
Y bueno, como comentábamos también, ya lo estábamos adelantando, ¿no? La arquitectura legal ya existe, ¿no? El marco legal habilitante se construyó a inicios de los 2000. El desafío actual no es legislativo, es de implementación, ¿no? Y más que nada el Estado digital, una identidad, validez, operación, auditoría, y todo eso tiene que ver ya con el Estado, como se señala acá, un Estado digital, ¿no? Eso es importante porque va a ayudar evidentemente a que el Estado optimice sus procesos de atención en cualquier trámite en general, incluso para brindar los servicios públicos a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasa la modernización? ¿Qué es lo que hace que se resista? Porque ustedes me dirán, ya tenemos muchos años, ¿no? Desde que se hizo la reforma, pero ¿por qué no se implementa de la manera adecuada? Y aquí tenemos algunas razones que la política reconoce, ¿no? Perfil del liderazgo. Los ministros con perfil político, pero nula experiencia en gestión pública de alta complejidad. Ya de eso somos conscientes al 100%, ¿no? Estrés burocrático, miedo de los funcionarios a perder el poder en el empleo o la relevancia al transparentarse la información. Los que son funcionarios, como les decía, pueden comprender que si no se cumple de manera rajatabla cierta norma, cuando a veces tienen una posibilidad discrecional de aplicar no otra norma, porque eso, bueno, es casi control difuso, ¿no? Pero sí de darle un sentido normativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que me puedan comprender mejor, si soy un funcionario que está a cargo de un trámite y el trámite me solicita un requisito que no es tan esencial que el administrado lo presente, por los principios de razonabilidad, de eficiencia, eficacia que se regulan en la Ley de Procedimiento Administrativo General, el funcionario debería aceptarlo, ¿no? Debería continuar con el trámite, pero como tiene miedo a que lo sancionen luego disciplinariamente, no lo hace, ¿no? Evidentemente, este problema se resuelve no solo por parte del funcionario, sino también darle la confianza de que no lo van a sancionar y que efectivamente aplique, ¿no? Todos los principios siempre en favor del administrado. Entonces, es un tema muy, muy complejo, pero que es una de las formas o mejor dicho, una de las razones por las cuales se fracasa en la modernización, ¿no? El funcionario está asustado y evidentemente con justa razón, pues, ¿no? Porque le caen sanciones a veces, pues, a veces hay funcionarios que sí, se atreven, ¿no? Y hacen todo esto dentro del marco legal, ¿no? Y fundamentan sus actuaciones, pero luego una sanción. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se va a modernizar si es que los funcionarios no pueden ejercer reformas internas en ese sentido, ¿no? Asfixia presupuestal, otra de las razones, ¿no? Modernizar requiere inversión en infraestructura y talento, rechazado por presupuestos clásicos. También lo sabemos. Tradición jurídico formal. Falsa creencia de que promulgar una nueva ley cambia automática la realidad operativa, ¿no? Nosotros somos un país, como comentábamos, que está bastante mentalizado en que la ley lo cambia, cuando en realidad la ley puede llegarse a promulgar, a publicar, pero no cambia la realidad porque ya no hay más planes posteriores que se sigan porque no se han planificado. La discontinuidad, que es el tiempo, ¿no? Los ciclos de modernización largos versus ciclos políticos cortos y destructivos. En esos últimos años, ¿cuántos presidentes hemos tenido, ¿no? Y estos cambios políticos afectan directamente, ¿no? A los planes, a la planificación que ya se tenía previamente organizada, ¿no? Entonces también esto es muy importante. Los intereses corporativos, ¿no? Resistencia de grupos que se benefician de la opacidad, ineficiencia y exoneraciones, ¿no? Como les decía, o lo que también se le denomina los lobbies, ¿no? También es un aspecto que ha hecho que la modernización fracase, ¿no? De hecho, hay más razones, ¿no? Pero al menos la política nacional de modernización ha identificado estos 6 como pilares por los cuales la modernización todavía no se ha implementado en nuestro país. Síntesis final, ¿no? La visión del Estado moderno. ¿Cuál es la visión que nosotros debemos tener en cuenta para no solo hacer las reformas, sino también la modernización? Que tiene que ser un Estado abierto,
transparente, pero radicalmente, ¿no? Tiene que haber una participación e integridad pública, nada de corrupción. Inclusivo, tiene que haber garantías de igualdad de oportunidades y cierres de brecha, ¿no? Tiene que ser unitario y descentralizado, lo que conversábamos cuando vimos la descentralización. Tienen que haber políticas firmes con respuestas territoriales autónomas. Eficiente, tiene que maximizar el valor público y bienestar social al menor costo posible. Esto lo conversábamos cuando decíamos el Estado, ¿no? La nueva gestión va a adquirir las mejores prácticas en el sentido de eficiencia del sector privado, ¿no? Y bueno, el pilar que es la orientación al ciudadano, que es la flexibilidad para adecuar los recursos a las necesidades reales. ¿De quién? Del ciudadano, porque finalmente todo esto, todo lo que hace el Estado, la administración pública, es para darle lo necesario, lo básico a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el foco? El cambio cultural, de mirarse a sí mismo a mirar al futuro, ¿no? La modernización de la gestión pública no es un proyecto de tecnología, es un proyecto de cambio cultural. Solo mediante una gestión orientada a resultados y el compromiso ético de entender al ciudadano, el Estado dejará de ser un fin en sí mismo para convertirse en el verdadero motor del desarrollo nacional. Como les decía, el fin no es el Estado mismo, el fin es brindar a los ciudadanos, ¿no? Los servicios, las demandas que se requieren. Pero el ciudadano por eso es el centro. Y bueno, aquí solamente ya hemos visto todo lo que dice la política, pero solo dejamos algunos también aspectos ya muy específicos sobre la política en temas de estadística, ¿no? Un estado en el que la ciudadanía ha dejado de creer, ¿no? Perú está en el 13% de nivel de confianza de los peruanos en su gobierno, ¿no? El problema no son solo los trámites, es el diseño del valor entregado, ¿no? Por aquí tienen al Estado en una parte y por otra parte a la persona, ¿no? Y si se dan cuenta, en el medio están los bienes, servicios y regulaciones, que son la bisagra entre ambos, ¿no? Y la deficiencia sistemática ejerce un impacto directo en la legitimidad de la administración. Como les decía, ¿cómo los peruanos vamos a creer en el Estado si ni siquiera podemos caminar de noche de manera segura? Ni siquiera podemos usar el transporte público de manera segura. Y el transporte público solamente las combis, porque no tenemos metro, no tenemos ferrocarriles, o sea, el tren funciona súper mal, ¿no? Entonces, hay que, mejor dicho, somos conscientes de que esto no solamente está relacionado a trámites, sino en general a bienes, servicios y regulaciones. Hacia una nueva gobernanza pública, ¿no? El enfoque tiene que ser, pues, o tener el foco en las necesidades, las personas, el territorio, ¿no? El rol del ciudadano tiene que ser sujeto de derechos y co-creador activo del valor público y espacios colaborativos intersectoriales. Las 5 fallas estructurales del Estado, ¿no? La anatomía del problema. Lo que veíamos, los bienes, servicios y regulaciones de baja calidad. Inadecuado diseño de políticas públicas, inadecuada estrategia de intervención, limitada capacidad de gestión interna, limitados procesos de seguimiento y evaluación y ineficiente apertura del Estado, ¿no? La solución estratégica, nos dice la política, ¿no? Una plataforma único Mac, ¿no? Que como ustedes creo que ya de repente han conocido estas Mac, que son el lugar donde hay una serie de varios servicios al ciudadano, ¿no? El ciudadano jamás debe ser el mensajero del Estado, ¿no? La carga de coordinación interinstitucional pertenece a la administración, no a la persona. Como les comentaba, en estas MAC se unifican decenas de entidades, ¿no? Tanto en Lima, en Callao, Piura y Arequipa, y digitales, ¿no? MAC Express y AloMac. Simplificación activa, el tema de la calidad regulatoria como filtro obligatorio para eliminar procedimientos innecesarios. Entonces, recuerden que la política pues ya ha sido emitida hace algunos muchos años y tiene que actualizarse evidentemente. Para eso es importante que las políticas no solo se den, sino que a lo largo del tiempo, cada cierto año, permitan actualizar el diagnóstico, ¿no? Los problemas del 2002 no son los mismos problemas que tenemos en la actualidad,
¿no? Como les decía, ahora, por ejemplo, el uso de tecnologías, de inteligencia artificial, son lo que está haciendo ahora más, o lo que está en vanguardia. Entonces tenemos que adecuarnos a las nuevas realidades. Por eso es importante que las políticas siempre se estén actualizando. Innovación, ¿no? Hay que rediseñar el Estado desde la experiencia humana. ¿Por qué? Porque recuerden, el ciudadano es el centro de toda la modernización, ¿no? El modelo tradicional es fragmentado y burocrático. Ustedes pueden ver, ¿no? Acá el dibujito. La PNP, ¿no? Uno va a la policía, saca los documentos, luego la medicina legal, luego a RENIEC, ¿no? Y luego a salud. ¿No? Todo eso es un ejemplo para atender un evento de vida, ¿no? Por ejemplo, un nacimiento, una viudez o buscar empleo. Entonces, lo que plantea el nuevo modelo es que sea integrado y centrado en el ciudadano, no que el ciudadano tenga que ir a hacer todo esto. Pues, por ejemplo, tiene que haber una verificación digital, ¿no? Un certificado único, una afiliación automática, un pago directo, o sea, facilitarle la vida al ciudadano, no que tenga que ir a la policía, luego a otros documentos, ¿no? Hacer toda esta burocracia, como les comentaba, que está relacionada a la mala burocracia. El nuevo modelo conceptual entonces es la cadena de valor público al 2030, ¿no? Una gestión interna en bienes y servicios, ¿no? Por resultados, una política pública y regulación y una estrategia de intervención. ¿No? La política pública no es un fin en sí mismo, es un medio, ¿no? La verdadera modernización va a ocurrir cuando la gestión interna optimizada produzca bienes y servicios que cambien positivamente las variables sociales bajo un ecosistema permanente de transparencia y co-creación. Otra vez, en el centro están las personas o los ciudadanos. Y aquí les dejo 8 principios que son la brújula de la nueva gestión pública, ¿no? Los derechos humanos, orientación a resultados, la resiliencia, que está con el tema de la adaptabilidad, la productividad, la territorialidad, continuidad, flexibilidad, ¿no? Y sostenibilidad ambiental. Y aquí está, ¿no? La visión al 2030, el Estado que el Perú merece. Al 2030 contaremos, eso es lo ideal, ¿no? Con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y atiendan las necesidades de las personas. No se trata de modernizar por el simple afán tecnológico, se trata de modernizar para recuperar la confianza perdida de los ciudadanos. Y bueno, ya nada más de manera un poco rápida, porque en realidad es algo muy puntual, el tema de la instrumentalización del sistema administrativo de modernización, ¿no? En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ustedes van a encontrar en el artículo 46 que se regulan los sistemas administrativos, ¿no? eh, Artículos antes van a encontrar que los sistemas en general del Estado, ¿no? Son el conjunto de principios, de normas, de procedimientos, ¿no? Todo este engranaje que van a permitir al Estado organizar algo. Entonces, hay dos tipos de sistemas: los administrativos, que vamos a ver, y los funcionales. Los funcionales están relacionados más a los sectores, ¿no? Por ejemplo, el sistema de agua potable y saneamiento, ¿no? El sistema relacionado a la seguridad ciudadana. En cambio, los sistemas administrativos son específicamente estos 11 listados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y son transversales a todas las entidades de la administración pública. Es decir, todas las entidades de administración pública deben seguir las reglas del sistema de gestión de recursos humanos, las de abastecimiento, las de presupuesto público, la de tesorería, ¿no? Y dentro de esas 11 hay la de modernización de la gestión pública. Entonces, un sistema administrativo implica que sea, o las normas que se regulan en ese sistema sean de obligatorio cumplimiento para absolutamente todas las entidades de la administración pública. Entonces, por eso es importante que sea un sistema administrativo. Y bueno, aquí les dejo también el paradigma burocrático a la creación de valor público, ¿no? Como decir, el Estado tradicional y esta nueva ley de modernización. En realidad, este es un desarrollo de la ley de modernización que va pues a desarrollar todo lo que les estoy comentando sobre el sistema administrativo de modernización de gestión del Estado, ¿no? Aquí podemos ver que quien tiene la rectoría es la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Y tiene que coordinar con los entes rectores de los demás sistemas administrativos, ¿no? ¿Cómo logramos la modernización? A través también de la conexión de los otros sistemas. ¿Qué otros sistemas? Los de aquí.
Presupuesto público, ¿cómo mejoramos el presupuesto público? A la tesorería, ¿cómo mejoramos la gestión de recursos humanos? Entonces, es importante realizar esta coordinación. Aquí también hay una cadena de valor, ¿no? Un diseño de estrategia, cómo se crea el valor público, que finalmente es la satisfacción de las necesidades de las personas. Y aquí, bueno, está un kit de herramientas, que es lo que se utiliza bastante cuando se habla de gestión, ¿no? Que es el propósito de los convenios de gestión, los pilotos y el fortalecimiento organizacional, la duración y los requisitos. Y finalmente, es importante también resaltar el rol del ente rector del sistema de modernización del Estado. ¿Quién es el ente rector? Es la Secretaría de la Gestión Pública de la PCM. ¿Qué roles cumple la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Como ente rector? Tiene 4 roles: rol técnico, regulador, armonizador de los sistemas administrativos y supervisor. El técnico es que emite opiniones respecto a propuestas normativas, ¿no? Consulta sobre las materias. Es importante tener este rol porque va a clarificar lo que quiere decir la norma, ¿no? Un rol regulador relacionado a dictar directivas, normas o técnicas, lineamientos relacionados a su ámbito. El rol de los sistemas administrativos, que propicia, junto con los entes rectores de los otros sistemas, espacios para articular. Y finalmente el rol supervisor, que va a efectuar el seguimiento permanente de la aplicación de estas normas e instrumentos, ¿no? Y aquí están también la coordinación de la Secretaría, ¿no? Como ente rector con los otros órganos o entidades. Tiene que prevalecer o, mejor dicho, estar relacionado con también la simplificación administrativa, calidad en las regulaciones, el gobierno abierto, la coordinación interinstitucional, la estructura, organización y funcionamiento del Estado, la mejora de la productividad, la evaluación de riesgos de gestión y la gestión de conocimientos. Si se dan cuenta, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM es muy importante porque va, pues, a articular todo lo que es la modernización con los sistemas, con todas las entidades y con los demás órganos, ¿no? Entonces, bien, he querido terminar en ese tiempo para poder absolver, no quedarme sin tiempo para poder absolver todas sus preguntas que tengan o reflexiones también relacionadas a lo que hemos visto el día de hoy. Quedo muy atenta, muchísimas gracias. Aquí les voy a compartir, como les comentaba, bueno, la presentación, y también les voy a compartir materiales que les van a ayudar a profundizar sobre todo ese tema de la modernización y las herramientas que se tiene para efectivamente lograr una reforma con modernización. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Brailín Paredes, y a cada uno de nuestros participantes, como Sofía, Rubén, Elmer, Nancy, Julio, Patricia y Luis, quienes han estado durante toda la clase con cámara prendida. En estos momentos les toca a ustedes. Por favor, levantan su manito, por ejemplo, en mi caso, levanto mi manito y realizo mi pregunta pertinente relacionada netamente al tema. ¿Ok? Pueden levantar su manito, pero ya saben, cámara prendida, debidamente sentados para darles pase al audio. Pero si no, ya estaríamos dando por culminado esta presente sesión de clase. Sin antes, doctora Brailín, nuevamente muy agradecido por dar apertura a este diplomado, que es muy bueno, está estructurado, gestión pública y derecho municipal. Doctora, ¿por qué es recomendable llevar desde inicio lo que es gestión pública y luego saber un poco más del derecho municipal? Gracias. Muchas gracias, Rider. De hecho, esta pregunta es muy importante, como les comentaba, y ahí está publicado, ¿no? En la pantalla hay todo un temario que sigue una lógica detrás, que, por ejemplo, hoy día, que es la sesión 1, hemos visto todo lo que es la gestión pública en el contexto de la modernización, pero luego hay otras sesiones que van a poco especializar y profundizar en todos los temas relacionados a la gestión pública y la modernización, ¿no? Y posteriormente también al derecho municipal, que de hecho es una de las ramas, una de las especialidades
habilidades que no se estudian en ninguna universidad como parte de, efectivamente, hay algunos cursos, pero me refiero, no es que haya una especialización muy profunda, o mejor dicho, son muy pocas las universidades, institutos, ¿no? Centros especializados que puedan profundizar en estos temas, y uno de ellos efectivamente pues es UDEAPOLIS con el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, que brinda la oportunidad para que los funcionarios y en general la ciudadanía pueda tener conocimiento de este derecho tan importante que, como hemos visto hoy, es la base fundamental para la modernización del Estado. Muchas gracias, doctora. Tenemos por el Facebook, nos comenta uno de nuestros participantes. Gracias, doctora, por su exposición. Doctora, ¿por qué es recomendable saber sobre gestión pública y cómo nace? Gracias. Perfecto. Sí, no, hablar de gestión pública en realidad es hablar desde los orígenes del Estado, desde años remotos, ¿no? Desde que los seres humanos nos asentamos en la prehistoria, ¿no? En un lugar y necesitábamos de un Estado donde habían reyes, ¿no? Y luego, o sea, es toda una cuestión muy histórica, muy antigua, ¿no? El tema de la gestión pública que tiene el nacimiento propiamente del Estado, ¿no? Es muy interesante, pero ya en ámbitos actuales, ¿no? Hablar de gestión pública es hablar ya desde un enfoque que quiera o está orientado al desarrollo del ciudadano, ¿no? De la ciudadanía, de la sociedad, para, como les comentaba, proveerles desde los servicios básicos de supervivencia, agua, luz, ahora el Internet, que puede ser incluso considerado como un derecho fundamental, ¿no? De electricidad, todos esos aspectos que son básicos para la ciudadanía, ¿no? La gestión pública, como ustedes han podido observar, está o es transversal a todas las entidades del Estado. No hay entidad del Estado que no tenga la obligación de modernizarse, ¿no? Y eso hemos visto ya las diferencias, que no solo basta la reforma, sino efectivamente el cómo se va a ejecutar. De nuevo lo estoy repitiendo, espero que hoy día se vayan a dormir pensando en lo que es la modernización en ese sentido. Muchas gracias, doctora. Excelente capacitación, nos dice Jorge Ernesto, Elmer también, muy amable, tengo un participante con nombre de regidor, muy interesante, Francisco. Doctora, ya saben, estimados colegas, levantan su manito y les realizan la pregunta, o si no, lo escriben por el chat como lo están haciendo en Facebook. Doctora, nos dice una de nuestras participantes por Facebook. ¿Cuál es la clave para la modernización de un Estado de Derecho? Gracias, doctora. Muchas gracias. Es una pregunta otra vez muy pertinente y muy, muy específica. ¿Cuáles son las claves? Uno, y en primer lugar, de nuevo, diferenciar reforma de modernización. Ya lo sabemos. Segundo, ejecutar y planificar de una forma realista cuáles van a ser los objetivos. Por eso es que las políticas son muy importantes, ¿no? Tercero, actualizar siempre ese diagnóstico y efectivamente evaluar, realizar un control ex post de cómo se está realizando esa ejecución de los objetivos, ¿no? Y finalmente, que yo diría el punto cuatro, importante también, a realizar un análisis sobre el proceso, o sea, cómo se ha ido dando esta modernización en general en cualquier aspecto, como les decía, la modernización en temas de presupuesto público, la modernización en temas de tesorería, en temas de defensa, de procuraduría pública, o sea, en cada ámbito se tiene que hacer un control, una supervisión ex post para ver si efectivamente las medidas que se han tomado están funcionando, ¿no? Porque de qué otra manera vamos a tener certeza de que se está yendo hacia la meta de generar ese valor público del que estábamos conversando, ¿no? Entonces, esos serían, de todo lo que hemos estudiado, un resumen de las cuatro claves más importantes para cumplir con la modernización del Estado, ¿no? Muchas gracias, doctora Brailín. Nos dice Ernesto, doctora, nuevamente, excelente ponencia, agradecer a la organización del evento académico por capacitar a operadores jurídicos. ¿Qué seguridad jurídica brinda la gestión pública en las entidades del Estado con el propósito de administrar los recursos del Estado? Gracias, doctora. Perfecto. De hecho, la seguridad jurídica a través de esta gestión se ve fortalecida. ¿En qué medida? Como hay una planificación
ya tanto las entidades, los funcionarios como los ciudadanos saben a qué está orientado el Estado. Y ahí está la seguridad jurídica, de saber qué es lo que el Estado va a hacer de manera anticipada, no de sorpresa, ¿no? Y eso es el problema que tenemos ahora, porque claro, tenemos muchos cambios de funcionarios, cuántos ministros hemos tenido, cuántos presidentes, ¿no? En todos los sectores. Entonces, justamente estos cambios repentinos, por ejemplo, en la política, es lo que debilita el seguimiento de políticas públicas de largo plazo y el tema de seguridad jurídica, que es lo que pregunta nuestro compañero Ernesto de manera específica. Está orientada a que la planificación de toda esta gestión pública y de la modernización, al ya estar planificado, puede ser prevenida de muchas formas, ¿no? Por los ciudadanos y por las autoridades, ¿no? Van a saber, por ejemplo, un ministerio que quiera hacer reformas en su sector, va a saber que, no sé, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Vivienda sabe que al hacer reformas para el sector agua potable, también tiene que coordinar con otros sistemas, no sé, el de electricidad o el de ordenamiento territorial. Entonces ya al saber a qué van dirigidas cada política, los ministerios, por ejemplo, pueden adoptar sus propios planes de manera más segura, ¿no? Entonces, así tanto como les decía, los ciudadanos como los funcionarios pueden saber de manera previa ya hacia qué va orientado las actuaciones de la administración. Y en función a eso, exigir a la administración que cumpla con esos objetivos, ¿no? Ya hay un documento, por decirlo de alguna manera, que le va a permitir al Estado exigir las cuestiones tanto de derechos como servicios, ¿no? Muy bien, doctora. Justo nos comenta también uno de nuestros participantes por Facebook, nos menciona, doctora, escuchamos muchos debates justo en las noticias, en la televisión, pero no hablan de políticas públicas. Doctora, ¿por qué se tendría que hablar de gestión pública más si están postulando para el Estado? Gracias. Sí, no, y agradezco mucho la pregunta porque me permite comprobar de que efectivamente se ha entendido todo lo que he explicado. De la importancia que tiene la gestión pública y más en en estos días que ya falta poco para las elecciones, ¿no? A veces ni siquiera se habla de políticas públicas, solo se habla de reforma de ley, reforma, ¿no? Y no se habla de el cómo. No sabemos cómo, ¿no? O a veces sí, vamos a construir 100 hospitales, ¿no? Y a veces ni siquiera se hablan de políticas públicas, o sea, a veces hay sectores que no tienen políticas públicas, no tienen una organización general que les permita tener un norte, ¿no? Tener una planificación. Entonces, es un problema en realidad, pues, que evidencia la falta de capacidad técnica que tienen algunos partidos políticos y el sensacionalismo, solamente, pues, decir lo que las personas quieren escuchar, ¿no? Y lamentablemente no hay nada técnico. Por eso es que es muy importante que siempre puedan revisar los partidos políticos los planes de gobierno, porque ahí está la planificación. De ahí van a estar orientados todas las políticas posteriores que el partido que gane pues va a finalmente orientar toda la deriva de su mandato, ¿no? Entonces es muy importante hablar de estos temas. Muchas gracias, doctora. Nos comenta también otro participante. Doctora, ¿nos puede dar una definición y un ejemplo sobre gobernabilidad y gobernanza en la gestión pública? Gracias. Perfecto, sí, son dos definiciones, en realidad son, yo diría, dos definiciones dos caras de una misma moneda, ¿no? La gobernabilidad, entiéndalo como algo extra, o sea, como algo externo. Es, por ejemplo, la relación que va a tener una entidad pública, por ejemplo, con otras entidades públicas, con otros niveles de gobierno, incluso con organismos internacionales. Y la gobernanza ya está relacionada más a los procesos internos que tiene una entidad pública, ¿no? Por ejemplo, en cómo optimizar que, no sé, un trámite, pues no se demore tantos días, que no tenga tantas autorizaciones, o sea, entre sus propios órganos de interno, organizarlo de cierta forma para que sea más eficiente. Entonces, tanto gobernanza como gobernabilidad, si ustedes dan cuenta, son importantes en áreas o están relacionados con la modernización porque va a permitir que las entidades sean más eficientes, tanto
de manera interna como de su relación con las demás entidades, ¿no? Y efectivamente, pues eso va a coadyuvar a que los objetivos de la política que hemos visto de modernización sean cumplidos de manera a tiempo, ¿no? Y de una forma planificada.